desde la tarde y estamos también en Facebook por si acaso. Es la primera grabación que tenemos en el estudio y bueno, les pedimos todas las disculpas del caso, ¿no? Por la demora que ha habido, pero bueno, estamos ya por fin con ustedes, contentos de poder estar en un mismo espíritu, poder celebrar y agradecerle a Dios lo que ha significado para nosotros como iglesia, ese regalo precioso que nos ha dejado de la presencia del Espíritu Santo, del Pentecostés, en todos estos más de 2000 años de la iglesia, de todo lo que ha significado para nosotros el mover del Espíritu Santo. Aquí un saludo de mi hermana Dionisia para ustedes. Buenas tardes, hermanas. Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Que el Señor le bendiga a cada uno de lo que... No se escucha. Sácate más allá. Sácate el audífono. ¿Cuál es? El arriba, el arriba. Buenas tardes, hermanas. Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Les agradezco muchísimo que con la pastora salimos con Profeta a tomar el territorio donde que iban a haber esos meeting, la marcha que fuimos, y en cada una de sus oraciones sé que el Señor nos ha contestado cada una de las oraciones que han estado apoyándonos. Gracias, hermana, que el Señor les bendiga. Bueno, sí es cierto, el día viernes, después de ver algunas noticias acerca de la violencia que se quería desatar por causa del meeting que se iba a realizar el día de mañana, el Señor nos dio la oportunidad de estar en todo lo que es la Avenida de la Peruanidad y bueno, otros lugares donde han sido la marcha, han estado ahí. Y con mucha alegría, compartíamos con la hermana Dionisia la alegría y la felicidad de ver que no ha habido ninguna violencia, ningún acto vandálico y todo ha sido en orden, todo ha sido verdad con la manifestación del pueblo en todo lo que es el sentir en este tiempo de lo que es el deseo como nación de que las cosas se ordenen y se ordenen conforme a la bondad y la justicia de Dios. En esta tarde tenemos una palabra que queremos compartir con ustedes, que nos hace ver acerca de la grandeza de Dios. Muchas veces vemos situaciones que pasan en nuestras naciones, en nuestro territorio, y a veces podemos pensar como que tal vez Dios se olvidó de nosotros o que no está viendo las cosas que están pasando. Pero Dios tiene sus formas, tiene sus maneras, pero también tiene sus tiempos para obrar. La iglesia, yo creo que en general estamos orando para que el Señor haga justicia, traiga sanidad a esta tierra, a esta nación, porque sabemos que Dios tiene planes grandes para Perú. Y definitivamente en esos planes está bendecirnos, está prosperarnos, está engrandecer esta nación. Y todo aquello que no vaya con ese perfil, con esos planes, con esa palabra que ha recibido la Iglesia de Perú para estos tiempos, definitivamente no viene de Dios. Sabemos que la obra de Satanás es bien específica y bien puntual. Él ha venido, dice la palabra, a robar, a matar, a destruir. Pero el Señor ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y es por aquello que la iglesia militante está constantemente creyendo y orando en que los diseños de Dios se deben y se pueden establecer en nuestra nación. Yo quiero compartir esta tarde esta palabra que está en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 21 en adelante. Y dice así:
¿No sabéis, no habéis oído, no os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Yo creo que la iglesia está orando, la iglesia está clamando, y se nota claramente que el Espíritu Santo está soplando sobre los gobernantes que Dios quiere, ¿verdad?, llevarlos así como quien dice, como que fueran paja, como que nunca hubieran existido. Dice la palabra que Él convierte a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Definitivamente confiar en Dios para que nos limpie, para que nos libere, para que traiga sanidad y liberación a la tierra es lo mejor que podemos hacer. Confiar en que el Señor está escuchando, porque su palabra dice que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y dice acá que Él convierte a estos poderosos, estos gobernantes de la tierra, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Hay veces nos parece difícil cuando vemos la opresión del enemigo, vemos cómo ¿no? se argumenta, se hace todo un complot, toda una orquestación de parte de gobiernos que están siendo llevados por la avaricia, están siendo llevados por el robo, por el fraude. Pareciera que ellos están con mucho poder y muy enraizados en lo que quieren hacer. Pero acá vemos que Dios puede hacer la diferencia, que puede arrancarlos completamente, ¿no? Aún de toda la raíz que puede haber quedado. Y dice, tan pronto como soplen ellos se secan. Sabemos que el Espíritu Santo vino en Pentecostés como un viento recio. Entonces necesitamos nosotros clamar al Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que venga y sople sobre ellos, ¿no? Y dice, el torbellino los lleva como hojarasca. Yo creo que acá tenemos una palabra profética, ¿no, hermana Dionisia? Que podemos tomarla y declararla, que Dios puede cumplir con esta palabra que Dios nos da, y el Espíritu Santo puede soplar sobre todos estos gobernantes, estas personas que no solamente acá en Perú, sino que yo creo que en Latinoamérica y en el mundo están queriendo traer caos y confusión a través de gobiernos comunistas, de todo lo que significa terrorismo y violencia. ¿Usted qué opina? Amén, profeta. Sí, el Señor nos muestra muchas cosas para cuando estamos orando, muestra muchas cosas que tenemos que guerrear, que todas las guerreras tienen que levantarse, todas en el mundo entero, ¿no? Entonces, esa es nuestra oración, nuestra súplica a Dios, que podemos levantarnos y cambiar el mundo, que el Señor está dispuesto, pero también tenemos que orar nosotros, tenemos que estar pendientes, manteniéndonos en santidad, ¿no? En obediencia. Amén. Entonces creemos y confiamos que las oraciones de los santos, las oraciones de la iglesia son importantes para cambiar los gobiernos aún de las naciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor lo establece, como les decía, si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y la voluntad de Dios es esa, ¿verdad? Que Él establezca en las naciones gobiernos justos, gobiernos que están conforme al diseño que Él tiene para bendecir las naciones. Continuamos con la palabra y en el versículo 25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Desde la tarde,
hubiera tenido raíz en la tierra. Clamando, y se nota claramente que el Espíritu Santo está soplando sobre los gobernantes para que nos limpie, para que nos libere en la tierra. A veces nos parece difícil cuando vemos la opresión del enemigo, vemos cómo ¿no? se argumenta, se hace todo un complot, toda una orquestación de parte de gobiernos que están siendo llevados por la avaricia, están siendo llevados por el robo, por el fraude. Pareciera que ellos están con mucho poder y muy enraizados en lo que quieren hacer. Pero acá vemos que Dios puede hacer la diferencia, que puede arrancarlos completamente, ¿no? Aún de toda la raíz que puede haber quedado. Y dice, tan pronto como soplen ellos se secan. Sabemos que el Espíritu Santo vino en Pentecostés como un viento recio. Entonces necesitamos nosotros clamar al Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que venga y sople sobre ellos, ¿no? Y dice, el torbellino los lleva como hojarasca. Yo creo que acá tenemos una palabra profética, ¿no, hermana Dionisia? Que podemos tomarla y declararla, que Dios puede cumplir con esta palabra que Dios nos da, y el Espíritu Santo puede soplar sobre todos estos gobernantes, estas personas que no solamente acá en Perú, sino que yo creo que en Latinoamérica y en el mundo están queriendo traer caos y confusión a través de gobiernos comunistas, de todo lo que significa terrorismo y violencia. ¿Usted qué opina? Amén, profeta. Sí, el Señor nos muestra muchas cosas para cuando estamos orando, muestra muchas cosas que tenemos que guerrear, que todas las guerreras tienen que levantarse. Todas en el mundo entero, ¿no? Entonces, esa es nuestra oración, nuestra súplica a Dios, que podemos levantarnos y cambiar el mundo, que el Señor está dispuesto, pero también tenemos que orar nosotros, tenemos que estar pendientes, manteniéndonos en santidad, ¿no? En obediencia. Amén. Entonces creemos y confiamos que las oraciones de los santos, las oraciones de la iglesia son importantes para cambiar los gobiernos aún de las naciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor lo establece, como les decía, si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y la voluntad de Dios es esa, ¿verdad? Que Él establezca en las naciones gobiernos justos, gobiernos que están conforme al diseño que Él tiene para bendecir las naciones. Continuamos con la palabra y en el versículo 25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis, dice el Santo? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llamas por su nombre y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Definitivamente cuando nosotros oramos y le pedimos al Espíritu Santo que sople, que limpie, ¿verdad? Que haga su obra, inmediatamente los ejércitos de Dios, dice acá la palabra, que levantemos nuestros ojos y miremos quién ha creado todo esto, todo este ejército que está peleando por nosotros. No estamos solos, ¿verdad? Aunque aparentemente pareciera que la iglesia de Jesucristo es débil, pero detrás nuestro está Dios respaldando nuestras oraciones, el clamor, porque lo hacemos conforme a lo que dice su palabra. Y el Señor nos dice que levantemos en alto nuestros ojos y miremos quién ha creado todas estas cosas, porque Él saca y cuenta su ejército y a toda la llama por su nombre y ninguna faltará. Eso quiere decir que cuando clamamos y estamos seguros que el Espíritu Santo está haciendo su obra, está soplando, definitivamente Dios está soplando sobre esta nación. Está soplando vientos, ¿verdad? Está sacando a luz toda cosa escondida, todo secreto y todas cosas guardadas. No solamente de ahora, sino ya de tiempos atrás. Y el Señor para esto está usando ejércitos, está usando ejércitos de personas que están orando, de personas que están saliendo a las calles también a manifestarse, está usando los medios de comunicación, los periodistas, ¿verdad?
la gente de investigación, gente del gobierno, para que aquellas personas que anhelan y aman esta nación, para que haya justicia, haya paz, las cosas se den. Entonces vemos cómo Dios está preparado con todo su ejército. Él sabe cómo se llama cada escuadrón, como dice, Él es el jefe de los escuadrones, ¿no? Del Dios viviente. Él sabe cómo se llama cada uno de esos escuadrones que está peleando por nosotros. En el 27 dice, ¿por qué dices Jacob y hablas tú Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio, ¿no? En algún momento tal vez hemos visto que el enemigo se levanta con mucha fuerza y en algún momento habremos dicho, pero ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no responde a nuestras oraciones? ¿Qué está sucediendo, no? ¿Por qué permite que tal o cual cosa pase? Pero cuando pasa el tiempo, nosotros nos damos cuenta de que sí, Dios tiene el juicio en su mano. Dios llega un momento en que dice, ya, hasta acá, ahora ya yo voy a levantar un juicio contra todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Dice en el 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Yo creo que como iglesia, después de toda la pandemia, de todo lo que ha significado para Perú, todo lo que ha sido esta lucha y sigue siendo contra la pandemia, la iglesia ha entrado mucho en oración y hemos visto, ¿no?, los cambios de gobierno, esperando y anhelando gobiernos mejores para nuestra nación. Sin embargo, hemos visto pues que en los últimos meses, ¿no?, ha habido caos, ha habido malestar, ha habido una inflación en este mes de mayo que acaba de pasar, dice que es una de las inflaciones más grandes que ha habido en los últimos tiempos. Sin embargo, la iglesia está confiando en el Señor, está esperando en el Señor. Y la promesa acá de Dios es darnos nuevas fuerzas al que no tiene ninguna. De repente como que podríamos decir, hemos perdido fuerzas, nos hemos quedado cansados de orar, de creer, de confiar a Dios. Pero el Señor tiene tiempos específicos donde el Señor viene y viene a renovar nuestras fuerzas. Y estas fiestas de Pentecostés yo creo que son estos tiempos, son tiempos, kairos de Dios, donde Dios viene como que con su espíritu a soplar, ¿no?, para sacar lo malo, pero también para llenar a su pueblo de su Espíritu Santo para lo nuevo que viene. Y creo que como hijos de Dios, muchos de nosotros hemos tenido experiencia de que cuando no hemos tenido nada de fuerzas, le pedimos a Dios que nos dé fuerzas para cualquier área de nuestra vida, y Dios viene y nos da fuerzas, ¿no? Por ejemplo, usted nos contó el otro día que había tenido un accidente, que se había caído y que no podía caminar. Y de pronto la vemos en la iglesia, y de pronto la vemos bailando, danzando, regocijándose en el Señor, ¿no? Y mi hijo me decía, ¿pero qué pasó? No estaba, que no podía ni moverse porque le dolía, que estaba muy afectada con la caída. Y yo le digo, sí, pero es que seguramente que Dios la tocó, ¿no? Entonces Dios nos da nuevas fuerzas, ¿no? Nos renueva las fuerzas, nos da la que no tenemos ninguna. En su presencia hay sanidad, hay gozo. Amén. Cuéntenos, ¿qué pasó ese domingo con su salud? La verdad que pastora estaba con mucho dolor, he bajado usted sabe que es una carretera, que salta el carro, y yo llorando me iba así, sola, me salían lágrimas de dolor. Y así con la justa llego y nos vestimos, yo estaba dirigiéndole a los niños, y de repente me toca el Espíritu Santo y me olvidé de todo, y regresé a mi casa todo bien. Pero después que pasó 2 días así, recién unos dolores que me fastidian, ¿no? Lo que pasa que también creo que tenemos que reconocer quiénes somos, ¿no? Que somos hijos de Dios,
que Dios nos ha dado autoridad en Mateo 28, 18, y también en Génesis 1:28 también, ¿no? Que nos ha dado, y esa autoridad tenemos que tomar y ordenar todas las cosas que no nos puede, las cosas que vimos con nuestros ojos espirituales, con nuestros ojos carnales no nos pueden admirar o dar miedo, nada. Nosotros tenemos que ver lo sobrenatural que dice la palabra del Señor, y cómo tenemos que ser nosotros y cómo el Señor lo va a responder. Amén. Cumple, ¿no? Se cumple la palabra cuando dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, ¿no? Yo creo que en este tiempo, en estas fiestas en especial, Dios quiere hacer eso con toda la iglesia, quiere darnos nuevas fuerzas en todos los sentidos, en todas las áreas de nuestra vida. De repente, si no tenemos fuerzas físicas, ¿no? El Señor viene a renovar nuestras fuerzas físicas. Si nos sentimos cansados o agotados por algún problema, ¿no? En casa, podemos decir, bueno, hasta acá ya llegó este problema, te lo entrego, Señor, y el Señor puede darnos un tiempo nuevo, sacarnos de esa fatiga en la que podemos encontrarnos en cualquier situación. Aún si las fuerzas económicas ya estamos, como se dice, ¿no? Con los últimos soles en el bolsillo. Aún el Señor nos puede fortalecer en esa área. Podemos clamar a Él y podemos pedirle economía. ¿Usted cree que podemos pedirle economía al Señor? Claro, claro que sí. Sí, claro, pero tenemos que cumplir también con nuestros diezmos, ofrendas, porque el Señor trabaja de esa manera, que tenemos que ser obedientes en esas cosas también. Y sé que no les va a faltar a nadie nada, ni deudas tampoco va a tener. Así es, profeta. Usted en el tiempo de la pandemia, a pesar de la pandemia y la escasez, todo, ¿usted ha seguido con sus diezmos, sus ofrendas? Amén, amén. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál es el resultado de eso? ¿Qué ha visto usted de resultado en su economía? En la necesidad de cosas nuevas tal vez que usted quiera hacer, fuerza en esa área económica. ¿Puede usted darle algún testimonio a los hermanos? Sí, profeta, cuando llegó la pandemia yo estaba deuda en el banco. Y tenía para pagar al banco, y ese mismo tiempo también arreglamos más local para poder alquilarlo, y último, o sea, sigo trabajando. Para mí no hay, no me detengo, gracias a Dios, que Dios provee, y seguimos poniendo así poquito. Hemos puesto Pozo Tierra, que nos costó casi 5,000 ahí para seguir entregando, y el Señor provee, solo que hay que tener temor y temblor. Yo me acuerdo que una vez yo agarré un diezmo, porque no tenía cambio de 100 soles, y yo pues pensé que yo agarraba, volvía a poner, pero así no fue, y yo le di el diezmo a los sencillos, y me ha ido mal casi 3 meses, económicamente me faltaba, no me alcanzaba para una cosa, otra cosa. Luego le digo al Señor, ¿por qué es esto? Entonces me viene en la parte donde que dice que cuando uno toca el diezmo, tiene que dar 4 veces más de lo que has agarrado. Entonces eso es no es negocio. No conviene tocar lo que es el Señor. Pues siempre el Rey me dice, la primera plata tiene que agarrar la primera parte para el Señor primero. Pues así funciona el Señor, por la obediencia también. La vimos el domingo, el domingo pasado, trayendo las primicias de cosas que usted había sembrado, y nos sorprendió trayendo ¿no? Las calabazas, los niños con las verduras y todo eso. Me hizo recordar pues a algunas películas que he visto. ¿Y cuál es esa revelación de traerle las primicias de los frutos también de lo que usted ha sembrado, cosechado? La verdad que todo lo que le doy al Señor me devuelve 100 por uno. Pero ahora ya lo hago ya por amor, ya no es ya porque quiero recibir. Más antes he experimentado lo que yo he dado, siempre se ha multiplicado en mi vida, ¿no?
Y cada uno deseo de mi corazón sin que yo le pida, mis anhelos siempre se cumplen todas, desde muy niña. Eso el Señor es muy, muy fiel con uno, ¿no? A pesar de que a veces uno no es fiel, pero Él siempre es fiel como dice su palabra, en lo poquito me eres fiel, en lo mucho te pondré, dice su palabra. Sí, es hermoso darle. Bueno, sí, ese es la alegría, ¿no? Dice que Dios ama al dador alegre, ¿no? Y algunas personas a veces opinan que ellos le dan a Dios, pero no esperan recibir nada de Dios, que bueno, lo dan por gratitud. Pero el deseo de Dios es que nos acercamos confiadamente a Él cuando nosotros tenemos necesidad. Y a veces se nos van las fuerzas también en esa área, ¿no? En la área de la economía, ¿no? Como que queremos hacer o necesitamos pagar algo, una cuenta, algo, y ya como que ya sentimos como que se nos van las fuerzas. Pero el Señor dice que Él da fuerzas, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. De repente esas fuerzas económicas, ese agotamiento económico, la hermana estaba contando que estaba con deudas, eso trae un agobio, trae un malestar. Sin embargo, ella decidió seguir de repente cumpliendo con el diezmo, la ofrenda, no viendo la deuda que tenía, sino viendo al Dios al que se acercaba, ¿no? Que Él cumple la promesa, Él es un Dios que va a cumplir con lo que ha prometido, que es la multiplicación, ¿no? Y ahora sigue teniendo deudas o ya no. Por ahorita no. Gloria a Dios. Entonces el Señor cumplió, el Señor bendijo, el Señor multiplicó. Y eso es lo que anhelamos, que nuestra nación de tal manera soplen, ¿no? los vientos del Espíritu Santo, en que toda la nación entendamos que Dios nos ama, Dios nos está cuidando en una manera muy especial. Dios tiene planes con esta nación. Imagínense una nación donde no haya nadie que tenga deudas, donde todos se acerquen a Dios agradecidos, trayéndole los diezmos, trayéndole las ofrendas, sabiendo de que Dios es fiel, aunque nosotros a veces no seamos fieles, pero Dios va a estar ahí cuidándonos, protegiéndonos, pero cuánto más cuando nosotros confiamos que Él puede multiplicar, ¿no? Nuestras fuerzas cuando no tenemos en alguna área, puede ser la económica, puede ser en la familiar, puede ser en el trabajo, ¿no? Aún le podemos pedir a Dios sabiduría y Él nos da sin medida, ¿verdad? Amén. Y Dios es un Dios así multiplicador, es un Dios que le gusta que su pueblo sepa lo que es capaz de hacer, ¿no? Por Él. Acá veíamos la palabra, que Él no se cansa, no se agota, Él no se va a cansar nunca de bendecirnos, no se va a cansar nunca de que nosotros le pidamos y Él nos dé, no se va a cansar nunca de hacernos el bien, no se va a cansar nunca de que nosotros oremos para que Él traiga justicia, ¿no? A nuestra casa, a nuestro hogar, a la iglesia, a la nación, y podemos aún avanzar aún más a otras naciones del mundo, ¿verdad? Amén. No hay límites, porque nuestro Dios no tiene límites, ¿verdad? Él, dice su palabra, ha creado los confines de la tierra y no desfallece ni se fatiga, dice, con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Nos estamos acercando a un Dios que es todopoderoso. Yo creo que en esta fiesta de Pentecostés, de las primicias, de las cosechas, sorprendentemente el Señor nos está dando la oportunidad de tener una primicia, de tener un comienzo, ¿verdad? En lo que es CD Grabaciones, y queremos orar por estos tiempos nuevos para la iglesia, tiempos nuevos para ti, para tu familia, tiempos nuevos también declaramos para la economía, que aquellos que de repente no han puesto en práctica lo que es diezmar, ofrendar, lo prueben al Señor, prueben, ¿no? Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando yo recién iba a la iglesia y congregaba, Dios puso mucho en mi corazón servirle, y yo le servía, creo que el único día que yo no servía era el día lunes, que no iba a la iglesia. Sin embargo, no entendía mucho el tema de los diezmos, las ofrendas, y yo daba lo que a mí me parecía, ¿no? Y pasaron los años y yo terminé enferma, terminé endeudada, terminé con 1000 problemas, y preguntándome, ¿no? ¿Dónde estaba ese Dios que bendecía, que multiplicaba? Y entendí pues que no estaba haciendo las cosas bien en esa área. Entonces yo dije, no, yo quiero la bendición que habla el Señor.
Y creo que cuando yo me alineé, Dios tomó mi vida y empezó a hacer cosas nuevas. Siempre está haciendo cosas nuevas. Siempre nos está renovando, siempre nos está sorprendiendo. Y realmente no hay mejor bendición que disfrutar de lo que es su reino, el reino de Dios. Y la bendición porque Dios nos sorprende más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar, de las cosas que Él pueda hacer. Entonces en esta tarde queremos orar para que Dios sople, ¿verdad?, sobre nuestras vidas, para que el Espíritu Santo sople sobre nuestras vidas, nos llene, ¿no?, de tal manera que nos llene de fe, nos llene de fuerzas, nos renueve, nos bendiga y nos haga de un mismo sentir en cuanto a confiar y a creer de las grandezas que Dios va a hacer con esta nación. Yo lo creo mucho. Amén. Yo estoy expectante y estoy esperando ver esas maravillas que el Señor ha prometido para esta nación. ¿Qué tal si hacemos una oración? Amén. ¿Sí? Perfecto. Amén. Oramos todos juntos, ¿sí? Padre bendito Dios, en esta tarde estamos agradecidos contigo. Estamos agradecidos porque tú eres un Dios grande, dador, generoso, que nos ha entregado lo que tú más amabas, que es tu único Hijo, Señor. Nos los entregaste, aunque sabías que éramos pecadores, Señor, que no teníamos ninguna esperanza de la salvación y de la vida eterna. Tu plan fue perfecto, Señor, y suficiente para nosotros. Nos diste esperanza, nos diste, Señor, salvación, nos diste, Señor, redención de pecados, rebeliones, iniquidades. Bendito Dios, y tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador eterno, nuestro Rey, nuestro refugio. Señor, cuando ascendió a los cielos no nos dejó solos, nos dejó otro consolador, que es el Espíritu Santo, el cual hoy día conmemoramos, el cual hoy día estamos agradecidos porque vino a nosotros, porque nos ungió, porque derramó sobre nosotros su gracia para acercarnos a conocer más de ti, más del Padre. Gracias, bendito Dios, Espíritu Santo, en esta tarde te damos, porque tú eres el que renuevas la faz de la tierra cada día, el que nos guía a toda verdad, el que nos permite conocer más del Padre y más del Hijo, el que nos redarguye de pecado, de juicio y de justicia, el que hace nueva todas las cosas, el que las renueva, el que nos da las nuevas fuerzas, el que nos lleva, Señor, al conocimiento, Señor, de tu gloria y de tu grandeza. En esta tarde, Señor, te pedimos por nosotros, Señor, por nuestros hogares, por la iglesia de Jesucristo, por esta nación que está siendo conmovida, Señor, por muchas cosas que están saliendo a la luz. Pero sabemos que eres tú obrando, sabemos que tú no te fatigas, que tú no te cansas, que tienes todos tus ejércitos, Señor, que los llamas por tu nombre y hacen lo que tú, Señor, les ordenas que hagan. Señor, gracias porque en parte muchas veces usas a tu iglesia como una iglesia militante, Señor, para que también ejecute tu orden, Señor. Permítenos escuchar de ti, Espíritu Santo. Permítenos, Señor, ser oidores y obedecer lo que tu Espíritu Santo nos guía a hacer cada día, Señor, para que podamos ser utilizados por ti como esos ejércitos que tú conoces, Señor. Te damos gracias, bendito Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. En este momento le damos gracias a mi hermana Dionisia por su participación y vamos a invitar acá al apóstol para que también salude a la iglesia en esta fecha tan especial del Pentecostés. Amén. Bueno, doy gracias al Señor por el privilegio de estar conectados. Estamos en Facebook y por Google Meet. Estamos saliendo tarde porque hemos tenido una complicación grande aquí en el estudio. Algunas conexiones necesitaban actualizarse y bueno, eso nos ha demorado mucho, pero estaremos preparados para cuando sea el Día del Padre tengamos también una conexión online, porque el Día del Padre vamos a darle libertad a todos los hermanos que puedan estar con su familia.
Pero no se olviden, el domingo que viene estamos en Covima a las 2 de la tarde. Acuérdense que tenemos un culto de 2 a 4 y ese es el tiempo que vamos a exprimirlo en Covima. Por otro lado, vamos a procurar la semana que viene tener la Cena del Señor y estar todos juntos allí compartiendo la cena. Ahora nos despedimos, declaramos que el Señor trae una bendición sobre ustedes y hacemos la oración sacerdotal diciendo: Señor, trae una bendición grande a tus hijos, establece tu reino en sus vidas, dales la oportunidad de ser bendecidos, Señor. Trae sobre ellos, Señor, un resplandor muy grande. Que tu rostro, Señor, resplandezca sobre ellos y tengas de todas formas bendición en todas las cosas, Señor. Gracias porque tú vas a hacer que esta semana sea una semana más interesante, más bendecida que la anterior. Y tu provisión, tu cuidado está con tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Una despedida? Nos despedimos dando gracias a Dios por este tiempo, que el Señor me los guarde y nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos. Que el Señor los bendiga.